La Junta de la PIE quería rendir un homenaje a Emilio Ontiveros en la entrega de estos premios y cuando lo hablamos dijimos homenaje, porque todos dábamos por sentado que una persona que había colaborado tanto con la PIE durante tanto tiempo ya era socio de honor y resulta que no. Menudo fallo, ¿no? Y cuando lo hablaba con algunas personas, la respuesta que obtenía era exactamente la misma que yo ya tenía en la cabeza y todo el mundo me decía, es que Emilio era el tipo de personas que tú das por sentado que siempre va a estar ahí. Y es verdad, porque es que no había más que ver la vitalidad que tenía, la energía, seguía súper activo con sus colaboraciones en prensa, las presentaciones de Informe NAFI, su podcast Animal Spirits con Juanjo Toribio, su último libro, Excesos, antes de la pandemia, y desde el año 2020 era miembro del Consejo Asesor de la vicepresidenta Nadia Calviño. Emilio, como vosotros sabéis, nació en Ciudad Real en el año 1948 y estudió economía porque decía era una forma racional de aproximarse al estudio de la realidad. En el año 87 fundó AFI, Analistas Financieros Internacionales, de la que fue presidente hasta su fallecimiento el 1 de agosto. Era catedrático emérito de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue vicerrector durante 4 años. Emilio tenía una capacidad prodigiosa para explicar la economía. Si hay algún economista aquí que no se ofenda, pero estaba muy por encima de la media. Y además conjugaba muy bien el análisis en detalle y luego le quitaba la lupa y subía para arriba y era capaz de conectarlo con un montón de cosas. Hilaba muy bien y además era buenísimo detectando tendencias y economistas a los que seguirle la pista. Yo tuve la suerte de conocerle y de compartir muchos ratos con él a lo largo del tiempo porque venía los viernes a grabar el programa Economía a Fondo en CNN+. Y en esos ratos hablábamos de todo porque era una persona muy curiosa. Era el tipo de personas que aunque es un sabio, tú le estás diciendo algo y te miraba como si le estuvieras diciendo la cosa más interesante del mundo. Y un día le dije, Emilio, esto es verdad, Emilio, estoy mirando naves para montar una granja de pollos ecológicos. Él estaba un poco en crisis. Y entonces Emilio me miró y me dijo, muy bien, Rebeca, es un bien superior y su consumo aumenta conforme se incrementa la renta del país. Hay frases suyas que tengo grabadas que no se me olvidan. Y en ese momento, él con esa frase tan tonta y mi idea tan absurda, fue capaz de transmitirme una fuerza enorme, que yo todavía soy capaz de volver a ese momento, a ese mismo lugar, y aferrarme a esa fuerza que me transmitió. Decía su hijo Ignacio, en el homenaje que le dieron hace unas semanas, hablaba de las variables ontiverianas, y a mí me encantó este concepto, porque pensé, ¿cuántos somos los que tenemos este factor metido dentro de la ecuación de nuestras vidas? ¿Cuántos somos los periodistas para los que Emilio ha sido un mentor, una referencia, un apoyo? Porque le llamabas y te explicaba las cosas y además era tan generoso con su tiempo, porque nunca te decía, no puedo, es que el 95% de las veces te atendía. Y yo creo que esta combinación de estos dos factores, de alguien que se sabe explicar fenomenal y de alguien que además es generoso con su tiempo, enriquecen muchísimo nuestra profesión. Y una de las personas responsables de que Emilio fuera tan activo y tan presente en los medios de comunicación es su amigo Joaquín Estefanía, que me acompaña ahora y me gustaría también que fueran las palabras. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen que esté un poco conmocionado. Veo aquí a Pepe García Abad porque yo soy una de aquellas media docena de personas que hace 50 años crearon esta asociación. Y si no llegó a haber venido aquí, no hubiera reflexionado sobre ese dato. Una asociación que en aquel momento, pues efectivamente era en total una docena de personas, donde no había domicilio social, desde luego no había logotipo, nos reuníamos en los domicilios particulares de cada uno de nosotros, y ese motivo y el hecho de que Rebeca me llamase para decir 2 o 3 cosas de Emilio, pues son las que me hacen estar aquí, insisto, un poco nervioso, ¿no? Bueno, para hablar de Emilio hay una imagen que nos puede hacer sonreír hoy, es una imagen del año 1990, se ve a Emilio Ontiveros en el telediario de una cadena de televisión. El conductor le pregunta, algunos lo recordarán, ¿no? Señor Ontiveros, ¿usted cree que habrá guerra? Y Emilio, como siempre, se lo piensa unos segundos, yo creo que se movió el bigote, como hacía siempre, y respondió rotundo, escogiendo siempre la mejor de las opciones. No,
dijo, no habrá guerra. Y entonces dio una serie de explicaciones técnicas de por qué no iba a haber guerra, ¿no? En medio de las explicaciones, el presentador le corta y dice, hay una noticia de última hora, Irak acaba de invadir Kuwait. Entonces Emilio salió disparado, Emilio se equivocó en aquella ocasión y durante muchos años los amigos y él hemos bromeado mucho sobre aquel error en el pronóstico. Pero Emilio estaba en televisión, como ha dicho Rebeca, estaba en directo, estaba a deshoras, estaba generoso como siempre, ayudando a quien lo había requerido. Allí, en otro programa de televisión de otra cadena, fue donde conoció a su compañera que nos acompaña, Montse Domínguez, aunque tardara en serlo su compañera, ¿no? Pero también estaba en televisión en otro programa, ¿no? Hasta apenas 3 semanas antes de fallecer, apenas 3 semanas, grabó su programa de radio con el profesor Toribio, que también se ha mencionado, y si uno repasa los podcasts, se da cuenta que en los últimos ya se le notaba en la voz que no se sentía bien, ¿no? Y estando ya en la unidad de cuidados intensivos, donde estuvo apenas 15 días menos, trató de escribir su último artículo para el suplemento de negocios del País y lamentablemente no lo consiguió. Quiero decir con esto que Emilio frecuentó todos los soportes de los medios de comunicación y si algunos han merecido o merecen ser socios de la asociación esta, desde luego Emilio es uno de los que más, ¿no? Para hacer esa labor de divulgación, me consta, Emilio estudiaba continuamente, ¿no? Era muy difícil sorprenderlo con un libro de economía nuevo o hablarle de una entrevista que había aparecido en cualquier periódico internacional con, por ejemplo, la secretaria del Tesoro americana. Era prácticamente imposible pillarlo desprevenido, ¿no? Estaba al día. Sus vacaciones y sus fines de semana eran, como puede mostrarlo Montse, en parte la continuación de su vida cotidiana. Es decir, tenía perfectamente ligadas la vida cotidiana y el ocio, ¿no? Yo creo que Emilio hablaba mejor que escribía. Hablando era verdaderamente un ser extraordinario. Sus metáforas son muy conocidas. Ahora no es el momento de que las familias cambien de sofá para anunciarnos que estaba llegando una recesión o cualquier otra, ¿no? Por ello todos le demandábamos continuamente, ¿no? Y cuando digo todos no me refiero solo, ni mucho menos, a los periodistas, a los medios de comunicación. Es difícil encontrar a alguien que haya conocido mejor la España vacía, la España turística, la España industrial, la España de servicios, que Emilio Ontiveros, porque no había semana, como sabéis lo que le habéis frecuentado, en que no diese 2 o 3 conferencias y aprovechase esas conferencias para entrevistarse con los clientes de AFI que él tenía, ¿no? Seguramente incluso algunos de vosotros, mis compañeros periodistas, le habrá telefoneado en más de una ocasión, más de una vez, a las 8 o a las 9 de la noche, y Emilio habrá contestado siempre, con voz cansina, regresando de Coruña, regresando de Burgos, regresando de Teruel. Y al día siguiente, como pueden mostrar sus compañeros que están aquí, liderando a primera hora de la mañana la sagrada reunión diaria de analistas financieros internacionales, en donde se contaba lo que estaba sucediendo en el mundo. Bueno, finalmente, más allá de los accesorios y de la bisutería, como él decía, su ideología profunda, desde muy joven, fue la de lograr una ansia de seguridad personal y social para todos. Si esto es ser keynesiano o ser socialdemócrata, como hemos afirmado todos desde los obituarios, pues Emilio seguramente lo era, ¿no? Aunque en mi opinión ha sido una calificación algo esquemática, porque me temo que ninguno de nosotros hemos atinado del todo a explicar lo que llevaba dentro, que era mucho más que eso. Tuvo razón nuestro compañero Carlos Sánchez, por cierto, también premiado hace unos días, no sé si está aquí, cuando escribió que Emilio había sido el Galbraith español.
Entonces, ya que, y con esto termino, ya que ya ha sido su homenaje institucional hace apenas un par de semanas, el de analistas financieros internacionales, el de los profesores de economía aplicada en Alicante la semana pasada, y ahora que muchas universidades y muchas fundaciones se disponen a recordarlo en las próximas semanas, es muy oportuno que los periodistas económicos no nos lo dejemos arrebatar y reivindiquemos con humildad que Emilio Ontiveros ha sido hasta el final uno de los nuestros. Muchas gracias. Sí. Nos habría encantado que estuviera Emilio hoy, sentado aquí en primera fila, y me puedo imaginar su sonrisa y su abrazo, uno de sus abrazos. En su nombre lo va a recoger María Romero, que es socia directora de AFI. María. Bueno, pues recojo este reconocimiento de socio de honor en nombre de AFI, pero estando la verdad es que Montse aquí me da mucho reparo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muy enorgullecidos desde parte de AFI, ¿no?, por este reconocimiento a la figura de Emilio. Permítame, aunque se ha recordado mucho su memoria en las palabras que anteceden, ¿no?, la intervención, Emilio era excelente en muchos ámbitos, ¿no? Lo era en el ámbito académico, él era catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no?, la publicación de diferentes papeles, siendo excelente técnicamente, ¿no?, en todos y cada uno de sus artículos. Era excelente también en el análisis económico y en el análisis financiero, también en el ámbito empresarial, siendo partícipe, ¿no?, y perteneciente a muchos consejos de muchas grandes compañías, pero también lo era en el ámbito del emprendimiento. AFI, se ha mencionado aquí, este año cumplirá 35 años a finales de este justo ejercicio, ¿no?, para que celebraremos, ¿no?, y conmemoraremos, ¿no?, ese aniversario que Emilio lamentablemente no va a poder celebrar, ¿no? Y desde AFI, bueno, pues seguiremos comprometidos con su legado. Era extremadamente, como se ha comentado antes, muy divulgativo, ¿no? Era muy exquisito en el uso del lenguaje, incluso en el oral, ¿no?, que es quizá uno de los más complicados, ¿no?, de usar, ¿no? Siempre rayando la excelencia técnica, ¿no?, y también con esa enorme capacidad de los grandes de bajar el nivel y ser capaz de trasladar el mensaje, que era su principal cometido, para que todo el mundo, con independencia de su conocimiento económico y financiero, entendiese lo que la realidad económica implicaba en sus finanzas. Fruto de ese compromiso con el legado, ¿no?, que Emilio nos dejó, la Fundación AFI, que de hecho también fue fundada por Emilio hace ya unas décadas, este año ha cambiado su nombre para recordar, ¿no?, la memoria de Emilio por Fundación AFI Emilio Ontiveros, y seguirá muy comprometida con esa divulgación, ¿no?, que desde AFI, desde los socios, a todas las personas que trabajamos allí, seguiremos e intentaremos estar lo más cerca posible de todos vosotros cuando se nos requiera explicar lo que sucede, lo que acontece en la esfera económico y financiera. Yo quería terminar con un toque personal, y fue el momento en el que yo conocí a Emilio. Llevo en AFI 15 años ya, he desarrollado prácticamente toda mi carrera profesional allí, porque los únicos pinitos que tuve profesionales antes fue en la universidad. A Emilio yo lo conocí no en la universidad, a quien yo invité por mediación de un amigo suyo, mi decano, Gregorio Rodríguez Cabrero, para impartir una conferencia en un primer ciclo que organicé siendo yo alumna todavía de la Universidad de Alcalá. Pero yo a Emilio ese día lo conocí personalmente, ¿no? Pero yo a Emilio lo conocí porque
gracias a los medios de comunicación, Emilio siempre ha tenido la enorme capacidad de llegar a los más recónditos rincones, y entre ellos era la casa de mis padres, ¿no? Siendo yo bien pequeñita por las noches, escuchando la radio, porque mis padres escuchaban la radio justo antes de irse a acostar, yo tuve el placer de conocer, de enamorarme, ¿no?, de esa voz, de esa capacidad brutal, ¿no?, de explicar la economía, y en ese momento yo decidí que quería ser economista. Entonces, para mí, economía, y con esto ya termino, empezó con la E, ¿no? Empezó con la E de Emilio. Así que muchísimas gracias por el reconocimiento, lo hago extensible a toda la organización y encantada de intentar seguir al menos la estela, tengo el listón súper alto, igual que todos los que formamos parte de AFI, pero seguir la estela y el legado que Emilio nos dejó. Así que enormemente agradecidos y muchísimas gracias a todos vosotros por el reconocimiento.